Información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución. Bien, Carmen, pues como podemos darnos cuenta, por un lado, la reportera, a partir de las 6:30 de la tarde, que dice por primera vez el nombre, ella no lo corrobora con las maestras, sino hasta las 3 de la mañana dice que lo corrobora y que la maestra le dice que no hay ninguna niña en la lista de los las estudiantes de la escuela. Por otro lado, yo lo que pude observar en la zona fue eso. Estaban como si fueran dos mundos distintos. En un lado, concentrados ahí los mandos, la cámara de Televisa permanentemente y de manera selectiva llevando a algunos corresponsales extranjeros. Y no había nadie que atendiera a la prensa, y eso también provocó caos durante la tarde, porque eran los brigadistas que corrían directamente a informar a los medios de comunicación. Entonces sí, por un lado, no hubo una política, una vocería, una responsabilidad institucional del manejo de la información para proveernos a las y los periodistas, pero también al mismo tiempo la empresa no corroboró desde el primer momento con fuentes no oficiales, en este caso con las maestras de la escuela, si existía o no existía una niña Frida Sofía. Lo más sorprendente en este caso es que todavía después de la información de la Secretaría de la Marina a las 23 horas, todavía medios de comunicación hoy sigan manejando el nombre de la niña Frida Sofía. Laura Castellanos, en la línea está Gabriel Sosa Plata, que es defensor de las audiencias, en su momento defensor de las audiencias de MBS, ahora defensor de las audiencias, ha sido pues una figura central en este tema en términos de su ejercicio profesional y además del conocimiento legal del tema. ¿Qué me dices, Gabriel, con lo que nos dice Laura Castellanos esta mañana? Entrada, felicitar a Laura por este espléndido seguimiento de lo que ha ocurrido alrededor de este hecho. Esa es una labor que debería estar haciendo en estos momentos la Defensoría de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, porque Televisa es afiliada de la CIRT y debiese revisar estos protocolos éticos de información, de tratamiento informativo, para, pues, bueno, saber cómo se dieron justamente esos nexos, esa relación entre fuente de información oficial, por una parte, y por otra, pues bueno, está el tratamiento, ¿no? Que ya se ha discutido mucho de esta espectacularización, de este show mediático que finalmente se montó a un lado de los hechos. Y pues bueno, dentro de esta verificación que correspondió a Televisa, pues hay que recordar también lo que establece el Código de Ética de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y así lo ha recalcado Laura Castellanos. Fíjate, en el capítulo 5, que es el tratamiento de la información, dice este Código de Ética: los medios deberán verificar, tanto como sea posible en sus circunstancias, los hechos que reporten, siempre que sea posible, lo cual en el caso que nos ocupa, hago el paréntesis, si era posible, deberán recoger la información de primera mano. En su defecto, deberán buscar testigos presenciales. Por supuesto que esa es una de las debilidades que tiene esta historia, y que en consecuencia pues debiese generar, como decíamos, una recomendación. Por eso decíamos que es una revisión no solo ética en cuanto a la vulneración de los derechos de las audiencias, sino también el otro lado de la moneda, que también describe muy bien Laura Castellanos, de los protocolos que no vimos en cuanto al manejo de la información de parte de la Secretaría de Marina específicamente, y que habla de la necesidad de establecer para un país que vive en una situación constante de desastres, manejar estos protocolos, porque, pues bueno, ya decíamos, esto puede llegar a derivar en
en responsabilidades administrativas, evidentemente, porque hay una fuente primigenia, pues, de donde derivó todo esto, que debe esclarecerse totalmente. Sin la menor duda. Bueno, desde luego que sí, y como se puede apreciar, este tema concentra la atención en Televisa por la fuerza de la televisora, pero también por el tipo de transmisión continua que se realizó y estas consideraciones, no consideraciones, estos elementos de información precisos que da Laura Castellanos sobre ya haber tenido información que tenía que haber hecho modificaciones en el tipo de cobertura que se estaba haciendo y que no voy a repetir porque lo ha hecho Laura con mucha claridad. Está Gabriel Sosa Plata, Laura, también cosas como las que aquí hemos platicado, por ejemplo, para hablar de nuestro caso, que estaríamos obligados también a subirnos en esta revisión, una situación en donde narramos, incluso compartimos en las transmisiones en vivo con nuestro público, cómo se fue alentando la idea de que había esa niña y cómo se fue pues presentando información de los brigadistas, de la propia cobertura de la televisora que tenía una posición privilegiada evidentemente entre la cobertura continua y de alto voltaje de la televisora y lo que serían las otras informaciones aledañas, digámoslo así, de los que no estábamos en la primera fila porque solamente se dejó a la televisora principal estar en la primera fila. Bueno, aún así había información que llegaba directamente de estas fuentes oficiales y lo que Laura Castellanos pudo saber de manera directa y que nos lo ha narrado aquí mismo. Ese contexto de cosas hacía que medios, por ejemplo, como este que está ahora transmitiendo desde Internet, tuviéramos narraciones en vivo, como las tenemos ahora mismo, por el momento de urgencia que estamos viviendo, y se pudiera tener la voz de Laura Castellanos, por ejemplo, con toda esta información que nos ha contado y que salió en el programa también durante las transmisiones en vivo, y también momentos que fueron muy dramáticos y que después de emitida la información o el comentario, fueron revisándose en el camino, pero por ejemplo la escena donde estuvimos junto con Jovel Álvarez, nuestro colega periodista que ha hecho espléndidas informaciones y narraciones del tema, bueno, había tal circunstancia, se había creado tal clima psicológico y de percepción en la sociedad, por supuesto, pero también se hizo extensiva, hay que decirlo, a los periodistas, y eso es parte de lo que ahora estamos en la revisión necesaria, que cuando una expresión de júbilo, por alguna razón, por algo que sucedió ahí, que el propio Jovel lo contó en su momento, hizo que Jovel expresara encontraron a la niña, y eso salió en una transmisión en vivo y la gente que con nosotros estaba oyendo a Jovel en este programa oyó esa expresión, oyó a la conductora que dijo, encontraron a la niña, qué felicidad, pues qué iba a decir uno. Y este momento también nos habla del tipo de cosas que se generaron y se pueden ahora evaluar y se deben ahora evaluar precisamente cuando hay una información que se coloca de esta manera y que hay el aliento para que haya un seguimiento mediático muy enfocado a un punto particular. No digo, porque no lo hicimos, que no hubiéramos abordado otros muchos temas y lo seguimos haciendo, pero en ese momento había una atención especial en ese instante. Entonces, Gabriel Sosa Plata, como ombudsman, también es importante valorar y analizar y decir algo sobre lo que, permíteme decirlo así, en medios como este, pudimos haber planteado a la audiencia bajo la idea de que había ahí algo que reportar con una validación de una fuente oficial. Es verdad que también en este medio y en otros muchos, o en otros, se empezó a poner en duda eso cuando decíamos, bueno, ¿y los padres dónde están? Y no hay más elementos de información y no se podía corroborar tan directamente como sí lo podía hacer la televisora que tenía a la Marina al lado de ella, este contexto de cosas. Es también un ingrediente que pongo a la mesa, Gabriel, para tu reflexión y consideración. Sí, por supuesto, y creo que, como decía María Elena Meneses hace un momento, todos caímos en esa historia, nos fascinamos de la posibilidad, sobre todo quienes tenemos hijas, hijos, de que fuera rescatada con vida, y incluso muy cercanos a esa edad, por ejemplo en mi caso, y
y es la lógica, finalmente, de los medios de comunicación, irse sobre algunas historias que llegan a un sector de la población. No digo que todos, pero sí trabajan muy bien las emociones, que es también otra consideración ética. Pero una de las insistencias que se tienen en los medios de comunicación, y que lo tenemos en nuestros propios códigos de ética, en los códigos autorregulatorios, y que incluso ha sido un exhorto del gobierno federal, es de que no se sigan los rumores, de que no se distribuyan, y que se acuda a las fuentes oficiales. Y tiene razón, o sea, en este sentido tiene razón. Las fuentes oficiales, pero es que aquí teníamos fuentes oficiales, ese es el tema. Exactamente, ese es el punto. tema. Ese es el punto, que se va uno sobre las fuentes oficiales, y es un elemento que no podemos también obviar. O sea, creo que se actuó en un principio siguiendo los parámetros, pues, que a los que estamos acostumbrados de recurrir a fuentes oficiales, parámetros periodísticos, de recurrir a estos funcionarios que tienen la información de primera mano, porque pues es la fuente que está en relación con el hecho. Y pues bueno, cuando todos los medios acuden a esa fuente oficial, y esa fuente oficial les dice pues toda esta información que ha descrito muy bien Laura, pues bueno, es comprensible que hayan incurrido en ese error. Pues Gabriel Sosa Plata, Laura Castellanos, estamos en este tema que seguiremos hablando si me lo permiten. Te aprecio muchísimo, Gabriel, que estés aquí con tu mirada de experto, con tu voz serena pero muy aguda de lo que hay que analizar en estos momentos de este tema. Gracias, Gabriel, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Al contrario, muchísimas gracias, y un saludo también a Laura y a toda la audiencia. Gracias, sí. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Laura, ¿con qué te despides en este momento, aunque seguimos en contacto permanente contigo? Pues me despido como periodista, que tenemos una responsabilidad muy grande, Carmen, en estos momentos, para ser rigurosos, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de dolores, estamos hablando de expectativas que tiene la gente, ¿no? En algún momento mencionamos ayer que ya no había padres que estuvieran buscando a sus hijos, o sea, el Centro Nacional de Seguridad me comentó, y así lo transmitimos, ya no hay familiares aquí buscando a hijos. Entonces, la transmisión y lo que se generó de expectativas, era increíble que no hubiera una fotografía, un familiar, una voz, una maestra, un compañero hablando de la supuesta niña Frida Sofía. Aunque hubiera estado esa niña, digamos, aunque no hubiera los padres o la tía presente, era sorprendente, pues, que el secretario de Educación estuviera diciendo que buscaban a la tía en la noche, ¿no? Y haciendo declaraciones a la prensa. Entonces, me parece que, sobre todo, ante una falta de política, de comunicación en casos de crisis y de desastre como esta, nosotros como periodistas tenemos que ser el doble de responsables. Y solo comentarte que, bueno, toda esta reconstrucción la hice con la participación, con el apoyo de la colega Julieta Riverol, que ella hizo toda la búsqueda de los videos, que fue meterse en horas y horas de transmisión de la cadena y de otras empresas. Entonces, Carmen, pues es esto, que simplemente los medios siguen utilizando el nombre. Y otra cosa que me parece muy importante, Carmen, ¿por qué de pronto, por qué no es importante o interesante el decir que la posible sobreviviente es una trabajadora de intendencia? Eso me parece gravísimo. ¿Por qué en el momento en que la Secretaría de Marina dice, bueno, pero es que sí puede haber una vida y puede tratarse de la trabajadora de intendencia, ¿por qué Televisa no siguió con la transmisión en vivo? O sea, es una posición de clase también. Una trabajadora de intendencia que está atrapada no merece el mismo respeto y atención, no solo de ella, sino de las y los periodistas que están ahí. ¿Por qué insisten en seguir
diciendo que se llama Frida Sofía, que es una niña de una escuela en una zona residencial. Eso también me parece que es muy importante que lo revisemos las y los periodistas, porque nosotros somos quienes estamos filtrando la información a las audiencias, Carmen. Ni más ni menos, eso es lo que estamos ahora revisando, Laura Castellanos, y bueno, pues en esta puntual revisión que has hecho sobre esta presencia en medios de este tema y de la revisión que hace en términos deontológicos el ombudsman Gabriel Sosa Plata, bueno, déjame traer esta parte que nos toca a nosotros, yo lo comenté hace un momento, pero vale la pena en nuestra propia revisión, ni modo que no nos pongamos a la mesa también a las 16:25 del 20 de septiembre, en esta revisión que has hecho, bueno, debemos incorporar que nosotros aquí mismo, con Jovel Álvarez, nuestro colega periodista que hizo una cobertura muy importante, bueno, pues Jovel, estando ahí, nos estaba hablando del asunto fuera del colegio Repsamen, y bueno, pues él en un momento en donde después ya no pudo explicarlo, y él dijo, bueno, no tengo la consistencia de la frase que dije, pero fue producto de la espontaneidad por un momento de júbilo que hubo, y bueno, no lo cuento más porque a las 16:25, y lo sumo a tu cronología de medios, esto pasó aquí. Sí. Están los puños arriba, como hemos visto durante todo el día, nos piden silencio absoluto, espero que me puedan escuchar, pero en este momento hay silencio total. Escuchamos gritos, han sacado a la niña, Carmen, han sacado a la niña. Hay alegría entre los presentes, esperanza. Bueno, es bastante emocionante, obviamente, lo que estamos viendo, la reacción de la gente. Es bastante emocionante. Ha sacado a Frida. Es esta imagen que estamos viendo con esta imagen de Skype. Están los rescatistas. Nárranos, Jovel Álvarez, nárranos la escena. Carmen, pues en este momento lo que podemos ver desde donde estamos es bastante lejano, Carmen. No tengo a detalle lo que está sucediendo, sin embargo, lo que te puedo decir es que el ambiente es de muchísima alegría. La gente acaba de terminar de aplaudir, todos los medios de comunicación se han vuelto locos, están transmitiendo en vivo, y hay aplausos nuevamente. No tenemos una imagen a detalle, pero hay aplausos nuevamente aquí a las afueras del colegio Enrique Repsamen. Espero tener un poco más de información visual, es realmente poco lo que podemos ver. Sin embargo, estamos aquí pendientes para la primera imagen que tengamos. Hay celebraciones aquí a las afueras del colegio. Qué alegría más grande de que esta niña Frida, esta pequeña que dio señales de vida, que la lograron identificar, que pidió auxilio, que pidió ayuda, que logró ser identificada por los rescatistas, que ha habido un operativo enorme en esta escuela Enrique Repsamen, pues haya sido rescatada, y justo en este momento lo estás narrando, Jovel Álvarez, en esta transmisión en vivo, compartiendo la imagen que por Skype está enviando Porfirio Patiño, y bueno, pues es un momento sumamente emocionante, y ojalá que eso lo volvamos a ver ahí mismo, porque hay otros cuerpos ahí, hay otras personas ahí, están otros niños, y nos ha confirmado el Chino Méndez, nos ha confirmado hace unos instantes contigo que efectivamente los instrumentos térmicos que se utilizan para identificar calor han ubicado a 3 cuerpos más con señales de vida. Ojalá que lo que estamos viendo ahora de rescatar a esta niña Frida del colegio Enrique Repsamen se pueda repetir con los otros cuerpos, con los otros personas de la edad que sean, y que están formando parte de este gran operativo en el que participan rescatistas como los Topor, rescatistas especializados como los de la Marina, y la gente, Creo mucha que gente que está ahí. Entrar a los medios de comunicación, Carmen, estamos intentando entrar a la zona mucho más de cerca. Sin embargo, si hay un poco de tumulto, si hay un poco de ruido, te pido una disculpa, estamos intentando ubicarnos mejor. Uh-huh. Te vamos siguiendo, Jovel, te vamos siguiendo. Adelante. Sí, perdón. Es tuya la transmisión, vamos siguiéndote. Sí, estamos viendo en este momento, abren las rejas, vemos que están moviendo la maquinaria pesada que está obstruyendo la vía, porque era justamente la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa quienes estaban a cargo de las operaciones. Sin embargo, están quitando la maquinaria pesada, ni siquiera están quitando de esta el material, se están retirando con todo y el material.
Sí, gracias. Estamos intentando entrar, sin embargo, obviamente es un poco complicado, están los medios de comunicación pendientes de que podamos tener, porque la imagen, el espacio en el que estamos es un poco lejano, se está interrumpiendo en este momento la cadena humana. Sí, hay una cadena humana que estaba llevando víveres, han pedido que se detenga la entrega de víveres. Sí, estamos intentando acercarnos, sin embargo, otra vez nos piden silencio. Intentamos guardar el espacio que nos piden las autoridades, sin embargo, nos acercamos, espero poder darte algún detalle un poco más adelante, más bajo. Sí. Bueno, esta es la parte, después seguimos hablando con Jovel, se siguió la narración, etcétera, y en algún punto, bueno, él dijo, no la he podido ver, no la puedo yo apreciar, no había tal identificación clara en este caso de la presunta niña Frida que nunca existió. Este es el tipo de cosas que fueron ocurriendo. Estamos hablando de medios que como este y otros estábamos ahí junto con nuestros colegas de medios nacionales e internacionales con esta hebra de tensión dramática y situaciones como esta que ahora tenemos que revisar y que compartimos con nuestro público nuevamente, ahora ya en esta versión grabada, que es la que ahora estamos analizando, Laura, y que tenemos que incorporar este fragmento a la cronología que se ha hecho de los medios y su cobertura, este pedazo de cobertura que nos tocó vivir junto con Jovel, pues nos narra el tipo de cosas que se presentaron, el tipo de situaciones informativas que hoy los medios, desde luego, estamos obligados a revisar en momentos críticos, en momentos de esta naturaleza, y que, bueno, pues forman parte de una revisión general obligada en este instante. Laura. Así es, Carmen. Pienso que es una lección para todos quienes estamos en los medios de comunicación y que, digamos, han pasado pues 3 días del temblor, pero todavía hay personas atrapadas, todavía hay situaciones de riesgo de desplome de edificios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y es muy importante el ejercicio que tú acabas de hacer de autocrítica para que no seamos aún más rigurosos entre nosotros como equipo y que cada medio de comunicación asuma su parte de responsabilidad, porque si no vamos a seguir reproduciendo información que puede lastimar y que puede poner en riesgo incluso vidas de otras personas. Entonces, yo me quedo con esto, Carmen, que has dado una muestra de lo que necesitamos como medios de comunicación en este país: autocrítica y al mismo tiempo exigir a las instituciones que actúen con protocolos de comunicación, pero que fluya también la información, porque si no, eso provoca que las y los periodistas se provean de información como puedan en una situación de presión, de tensión, de horas estando ahí en un lugar, y finalmente pues también son los que quedan expuestos públicamente ante las audiencias, ¿no? Exactamente. Las audiencias cuyos derechos tenemos que respetar y cumplir en toda su extensión, como lo ha dicho el ombudsman Gabriel Sosa Plata hace unos minutos, con una impecable revisión de lo que debemos o no hacer los medios siempre y en contextos de esta naturaleza, pues más. Laura, estemos en contacto, está hecha esta cronología, esta revisión, este ejercicio, estas lecciones, como tú dices, este panorama que desde luego forma parte de lo que ha pasado en las últimas horas. Tenemos también muchas informaciones aquí pendientes que vamos a dar a conocer también esta tarde. Hay muchísimos elementos de información, además de esta revisión necesaria de lo que ha pasado con el caso Frida Sofía, que hemos agotado con amplitud y con revisión crítica. Y bueno, pues estamos, Laura, en contacto contigo como siempre. Gracias por estar aquí y no nos despedimos porque has estado aquí presente, cosa que te agradecemos infinitamente. Gracias a ti, Carmen, y un abrazo y saludos a la audiencia. Saludos a la audiencia. Se han cumplido 72 horas. Se han cumplido 72 horas de este trágico sismo del 19 de septiembre de este 2017.
se han cumplido estas 72 horas de lo que ha sacudido a México y que coloca a muchos lugares del país en condición de emergencia. Hay muchas voces, hemos dado cuenta de algunas de ellas, que están diciendo no metan las máquinas, todavía puede haber vidas, todavía puede haber cuerpos que se rescaten. Y bueno, pues ese es un dilema tremendo. Hay protocolos en la materia, hay que hablar con los expertos, estamos tratando de contactar precisamente voces especializadas para hablar de este momento, pero tenemos, bueno, situaciones que antes de que se cumplían estas 72 horas que se están cumpliendo en este momento, nos hablaban de que ya había habido en algunos lugares del país la entrada de máquinas y este desconcierto de la población que quería participar y que le cerraban el paso, que son parte de las historias que hemos aquí escuchado a lo largo de esta transmisión el día de hoy en particular. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este y otros temas en esta transmisión de viernes, en este momento donde, bueno, pues los ángulos de información necesarios y urgentes siguen abiertos y seguimos aquí para ofrecerle los contenidos, la información, los enlaces, las voces, los testimonios, el contacto con los diferentes lugares de la República Mexicana que están ahora en esta necesidad de todos, la necesidad de tener ingenieros, enfermeras, doctores, gente que haga comida, gente que reparte café, gente que esté ahí ayudando como lo hace la sociedad mexicana. Este momento tan importante, Televisa, me atrevo una a de las decir empresas que más marcará, corruptas y y está marcando rastreras ya, de México, hecho, aprovechó la tragedia del terremoto para inventarse una mentira a nivel internacional y subir el rating, así como los espacios publicitarios. Varias personas identificaron a Pedro Torres, productor del reality show Big Brother México, así como varias telenovelas de Televisa en el lugar del sismo, portando chaleco de la Policía Federal, lo cual deja en evidencia que todo fue un montaje de la televisora. Todo se da posterior al colapso del colegio Enrique Rebsamen en la Ciudad de México, donde quedaron atrapados varios niños. Televisa utilizó esto para montar todo un reality show con una transmisión continua de 25 horas, en donde con el nombre Frida Sofía identificaban a una supuesta niña desaparecida que no existía, pero que en medio del dramatismo y las mentiras sirvieron para aumentar el rating de la televisora, con la promesa de mostrar el milagro del rescate. La televisora señaló que la niña movió la mano entre los escombros y que le habían dado agua, pero no hay padres buscando a una tal Frida Sofía y nunca la televisaron. Y claro, en el desastre hubo niños afectados y niños localizados, pero en concreto el tema Frida Sofía nunca existió y fue un invento de la televisora. La verdad salió a flote gracias a las redes sociales, en donde la Secretaría de Educación Pública señaló que en la base de datos del colegio no existe ninguna alumna con el nombre Frida Sofía, y posteriormente el mismo colegio, así como los padres de familia, lo confirmaron. No hay ninguna Frida Sofía. En ese momento, la televisora cortó transmisión rápidamente y no volvió a hablar del caso, pues en las redes sociales los internautas se burlaban y reprochaban a la televisora. Hay que destacar que también diversos grupos de rescate de Europa se interesaron por el caso Frida Sofía y ofrecieron ayuda al gobierno de México de Enrique Peña Nieto, ayuda que inmediatamente rechazó, pues se trataba todo de un invento y harían venir a un grupo de expertos europeos que evidenciarían el montaje. Al ser el gobierno criticado por rechazar la ayuda, este tuvo que aceptarla, canalizándola hacia otras regiones afectadas por el sismo. Ahora que se sabe la verdad, se confirma lo que muchos ya sabemos, que Televisa es una empresa corrupta, mentirosa y al servicio del poder, que lejos de beneficiar al pueblo mexicano, está para aprovecharse de él. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.